vamos a tocar mayormente la cuestión de los ángeles. Yo creo que es muy interesante estudiar lo que la Biblia nos enseña acerca de los ángeles, porque como Dios es invisible, también los ángeles son invisibles. Y Dios es una realidad, pero también los ángeles son una realidad. Y para creer en lo que la Biblia dice, tenemos que aprender más de lo que la Biblia enseña acerca de ellos. Y también el punto aquí en Hebreos 1 es que Cristo es superior, dice en Hebreos capítulo 1. Pase. Hola, hermana. Buenos días. ¿Y cómo está la princesa? No, porque pues, como yo te le doy las clases, no tengo ningún estudiante, no va para saber. Ok. Hebreos 1:4. Hebreos 1:4 es de un pensamiento que comienza en versículo 1. Entonces voy a leer desde el versículo 1. Hebreos capítulo 1. Okay. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quiénes eran los padres? De los patriarcas, como de Abraham, también de Noé, de Isaac, de Jacob, eran los padres. Y para Israel, los antepasados en la carne, ¿verdad? Entonces, Dios habló a los antepasados de los judíos por medio de los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Eran como Samuel, perdón. Las voces. Sí, las portavoces de Dios. Dios hablaba por medio de estos hombres. El primero que conocemos es Moisés, profeta de Dios. Entonces Dios dice en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, dice, tanto superior a los ángeles. Es importante este tema aquí al principio de Hebreos. Hebreos tiene un tema de las cosas, 7 cosas en el libro de Hebreos, 7 cosas, 7 argumentos que declaran que Cristo es superior a la ley de Moisés. A Moisés y todo detalles, 7 detalles de la ley de Moisés. Esto es importante, pero primero tenemos que enfrentar esta cuestión de los ángeles, porque los judíos adoraban de alguna manera a los ángeles, porque ya tenían historia con los ángeles. Se acuerda
Daniel, el profeta Daniel habló de un ángel bien importante, le dio el nombre de este ángel. ¿Se acuerda que luchó en contra de Satanás? Este fue Miguel, ¿ok? Se llama el arcángel. Y también tenemos otro ángel con nombre, el que habló, pues, en varias ocasiones, habló con Zacarías acerca de la profecía del nacimiento de Juan, su hijo. Pero estaba parado al lado del altar de incienso y así habló con Zacarías cuando él entró como sacerdote para ofrecer incienso. Y le dio su nombre, Gabriel. Entonces tenemos dos ángeles con nombres y aparentemente todos los ángeles tenían nombres. Dios tal vez es el que les dio a cada uno su nombre. Eran personas como nosotros, tenemos nombre porque somos personas. A veces damos nombres a los animales, ¿verdad? Y, y ellos responden, se acostumbran cuando llamamos a ellos por su nombre y vienen a nosotros, porque son nuestras mascotas. Pero no son de igual inteligencia como nosotros o como los ángeles. ¿Quiénes son más inteligentes, los hombres o los ángeles? Creo que los ángeles, ¿verdad? Y más poderosos, ¿ok? Pero los gentiles hasta hoy tienen una creencia en espíritus, ¿verdad? Que moran en Irlanda. Estaba yo leyendo del espíritu que ellos imaginaban, creen en este espíritu que mora en ciertos, pues en árboles o otros lugares. Se llaman leprechauns. Leprechauns se llaman. Y son pequeños hombres enanitos, viejos con barba y todo vestido de verde, ¿verdad? Otros tienen las hadas, ¿verdad? Que tienen sus alas y vuelan y son invisibles a todos, pero a veces se muestran a ciertas personas conforme a su superstición. Y hablan de capacidad de hacer milagros. Dicen que los leprechauns tienen una bolsa de oro, ¿verdad? Y donde se encuentra la bolsa de oro de ellos, está donde el arco iris termina, ahí está una bolsa de oro. Así piensan. Y muchos adoran a ellos por estas supersticiones. Quería leerles de Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. En los últimos versículos habla, habla de esta creencia que muchos tenían entre los judíos y también los griegos. Y dice que no hay poder en esta creencia. Dice, comenzando con versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos
de la carne. Cuando dice culto voluntario, se refiere a este culto a los ángeles. Se menciona en otro lugar, y ahora no le tengo marcado, pero es culto a los ángeles que los hombres mismos han inventado. Pero, por lo tanto, los judíos pensaban que tenían algo muy especial porque la ley fue entregado con el ministerio de los ángeles. Cuando recibió Moisés la ley, entonces hubo este ángel de Jehová. Entonces la pregunta es, si los ángeles entregan el mensaje, ¿no es más superior al mensaje que cualquier hombre pudiera llevar? Sí. ¿Fue Cristo hombre? Sí. ¿Pero qué más? Jesús fue más que hombre. Y el argumento que vamos a ver aquí en Hebreos es la diferencia entre Jesús y los ángeles. Al principio nos da, una vez más, como 7 cosas, o varias cosas. Si son 7, dice déjame ver, si son 7, ok, vamos a ver, del 1 al 4, ¿qué dice de Jesús? Dice otra vez, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ok, primera cosa, heredero de todo. Ok, ¿en qué sentido? ¿Heredero de qué? Cristo es heredero de qué? Dice todo. ¿Perdón? Todo fue creado por él. Sí, pues esto se menciona adelante, pero cuando tenemos herencias, siempre, pues supuestamente hay un padre que da herencia a su hijo. Ahora, hablando de Jesús como hijo del Padre, como Dios en el cielo, Dios le entregó todo. ¿Okay? Entonces, heredero de todo lo que Dios tenía para gobernar y para juzgar a los hombres y también para salvar a los hombres. Ok. Dice, ¿qué más? Dice, constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Yo pensaba que esto fue una palabra inventada por los hombres, pero así está en la Biblia, ¿verdad? Universo. ¿Qué será el universo? Los cielos y la tierra, la luna, las estrellas, el sol. Entonces, hizo el universo. Lo que podemos ver aquí cerca, el mundo invisible, microscopio, ¿verdad? Pero también el mundo muy lejos de aquí, todo el universo. Tenemos planetas, tenemos estrellas, tenemos galaxias y quién sabe qué más que no podemos ver. Entonces, hizo el universo, ¿qué más dice? El cual siendo el resplandor de su gloria, ¿ok? Es siendo el resplandor de su gloria. Resplandor, ¿será que? Ok. Y podemos imaginar Dios como una luz, ¿ok? Entonces sale del foco o de la fuente de la luz, sale
el resplandor. Si Dios es como fuente de luz, entonces Jesús es la luz, es la gloria. Ahora, el tema de la gloria en el Evangelio es un tema bien fuerte, porque también habla en el Evangelio de Juan, la gloria es su carácter, es su vida, su forma de pensar y vivir. Y Él nos enseña aquella gloria para que nosotros también podamos tener esta gloria. Pero ¿quién es que tiene la gloria perfecta? Solamente Jesús. Porque solamente Él refleja la imagen del Padre. ¿Okay? Entonces es el mensajero mejor para comunicar esta gloria a nosotros. ¿Okay? 4. Dice, y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. ¿Ok? Sustancia. ¿Qué quiere decir eso? La sustancia. La esencia, ¿no? De lo que él. ¿Ok? De lo que Él verdaderamente lo que es Dios. Dios es, no es un vacío. Hay personas así, ¿verdad? Hay personas que son vacíos adentro. ¿Por qué? No tienen carácter. Se jactan de muchas cosas, pero cuando uno les conoce, no son nada, no son nadie, porque están vacíos, no tienen carácter, no tienen poder, no tienen nada. Ok, pero Dios tiene sustancia. Él es creador, aunque es espíritu, Él ha creado los cielos y la tierra, tiene su poder, su inteligencia, tiene todo lo que hace posible la creación del universo y la gloria. Y ahora, su sustancia, Jesús es la imagen. Si uno es la imagen del otro, Es como el reflejo de un espejo. okay, es igual, ¿verdad? El punto es que como es el Padre, así es también el Hijo. Okay. En su sustancia. Okay. 5. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra dice la palabra de su poder. Cuando hablamos de poder y de palabra, casi siempre decimos el poder de su palabra. ¿Okay? Pero no dice el poder de su palabra, dice la palabra de su poder. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay entre el poder de su palabra y la palabra de su poder? El poder de Dios. ¿Ok? El poder de Dios. La palabra de Jesús. Entonces, es el poder de Dios que produce la palabra. ¿Ok? Y por lo tanto, la palabra es poderosa. Pero el énfasis es que sale la palabra de su poder. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que Dios creó los cielos y la tierra? Por su palabra. Por su palabra, dice. Génesis 1:1. ¿Qué dice?
Dice Génesis 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Okay. Dijo, sea la luz. Otra vez dice el 6, luego dijo Dios, hay expansión en el medio de las aguas, etc. Y dice el 5, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos y en su lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Entonces el 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Entonces dice el 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y dice el 20, dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y dice el 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. Y el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios dijo, y la tierra fue creada. Produjo seres vivientes, produjo animales, produjo los animales de los peces del mar, y toda cosa viva por la palabra de Dios. La palabra salió de su poder. Ahora dice, sustenta todas las cosas. Sustenta, ¿qué diferencia hay entre sustenta y crea? Mantiene. Entonces, ¿qué hace el sol y la luna y las estrellas? Se sostienen todos los días. Comienza el día, el sol se levanta y ¿cómo? ¿Por qué? Porque la palabra de su poder, del poder de Jesús, manda y obedece. Toda la creación obedece la voz de Jesús, el Hijo. Entonces, se sustenta, además sustenta a nosotros, ¿verdad? De la misma manera. ¿Ok? Y además dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Okay? Había efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo? Y por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de los ángeles han podido proveer purificación de nuestros pecados? Ninguno. No hay ángel que pudo morir por nosotros. No hubo. No podía. Solamente la sangre de Jesús fue efectiva para llevar a cabo el plan de Dios de la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces dice, y se sentó a la diestra. ¿Okay? Se sentó. No solamente dice, está a la diestra de Dios. Dice, se sentó a la diestra. Dice, de la majestad en las alturas. La diferencia entre decir se sentó y estar. ¿Okay? Estar describe el estado, ahora. Pero cuando dice se sentó es verbo activo. ¿Cuándo es que uno se sienta? ¿Perdón? A descansar, ¿no? A descansar, ¿por qué? Descansar. Estaba trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se sienta? ¿Cuándo se siente usted? ¿Después de hacer qué? Cuando termino una tarea. Cuando ya terminó de cocinar y limpiar y no hay más trabajo para él, se sienta. Porque todo ya está terminado. Ya logró sus metas, ya logró lo que tenía que hacer por el día, ahora puede descansar. Se sentó. ¿Y qué tuvo que hacer Jesús? Purificar nuestros pecados. Después de haber hecho todo. Después de demostrar la gloria de Dios. Está sentado y desde su trono de gloria gobierna. Ahora, porque ¿dónde está? Sentado, ¿dónde? A la diestra de la majestad. La palabra majestad es palabra que se refiere al rey, ¿verdad? La majestad del rey. Entonces está a la diestra, el rey está sentado porque ya logró su dominio, su poder, gobierna, pero a su diestra está otro trono. Está sentado, no está sentado en esta clase de silla, no, es otra clase de silla, es el trono de gloria. Entonces, esto es el contraste que hacemos con los ángeles, porque no hay ningún ángel que es heredero de todo, que hizo el universo, que respondió de la gloria de Dios, que es la imagen de su sustancia, de que no hay ángel que sustenta todas las cosas con la palabra. Hay ángeles que han hecho milagros, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pues un ángel rescató a Pedro de la cárcel. Y habían 16 soldados guardando a Pedro, Hechos 12. Y así llevó el ángel a Pedro, llegando a la puerta que estaba cerrada con candado, pero se cayó el candado y salió libre. Milagro, poder. ¿Cómo pudo hacer esto el ángel? Porque Dios le dio la orden. Él hacía todo por las órdenes de Dios. Ahora, Cristo hace lo que Dios hace. Sustenta las cosas con su palabra. Purifica y también está sentado en gloria. Porque es que terminó su trabajo. Ahora está entronado. Ok, vamos a hablar de ángeles. Si los ángeles no son salvadores y no son nuestros mediadores con Dios, no son dioses. El concepto de Dios entre los paganos era de que había muchos dioses, pero sus dioses eran demonios. ¿Okay? El demonio, pues en la Biblia tenemos ángeles de Dios, pero también tenemos como al otro lado
tenemos Satanás o el diablo y sus ángeles. Okay. La palabra ángel significa mensajero. Entonces, ¿puede alguien darme un ejemplo cuando un ángel entregó un mensaje de Dios al hombre? Okay. ¿Cuándo? Okay. Dios envió ángeles a Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces los ángeles descubrieron el plan de Dios a Abraham. Tenemos ángeles que, ¿se acuerda? Hablaron con el padre y madre de Samuel, dándole las buenas nuevas que iba a tener hijo. Iba a ser entonces dedicado al Señor. Lo mismo el caso de Juan el Bautista. Su padre recibió un mensaje del ángel Gabriel. María, ¿verdad? Cuando iba a Sí, también a María. Otro ejemplo. Pero, ¿qué mensaje entregan los ángeles de Satanás? Ellos entregan mensajes de tentación de la carne. Tientan a los hombres. Muy bien. Muy bien. Volviendo a Hebreos, hermanas, estamos hablando del tema del libro que toca especialmente el papel de los ángeles en nuestra salvación. Capítulo 1 y 2 habla del hecho de que Cristo es superior a los ángeles, pero también de que Cristo como Hijo de Dios, aunque sea hombre, capítulo 2 nos dice que Dios dijo en Salmo 8 que aunque el hombre es un poco menor que los ángeles, pero de todos modos Dios nos ha coronado de gloria y honra. Déjenme leerlo en el versículo 5, del capítulo 2:5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le vistes? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces, sigue hablando, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a que, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la santificación, de la salvación,
de ellos. Habla de que así Jesús nos hace nosotros hermanos de Él. La victoria de Él también llega a ser nuestra victoria, porque somos hermanos de Él, de la familia de Él. Menciona el 14 una cosa más que los ángeles no podían hacer. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ese es el tema de todo el Evangelio, de que Jesús nos libra del servidumbre del pecado. No somos esclavos. Hace poco estudiamos en Romanos 6. El que comete pecado es esclavo del pecado. Pero Cristo nos libra del pecado de dos maneras. Nos libra de la culpa del pecado, pero también nos libra de la práctica del pecado. Porque cuando morimos con Él, como dice Romanos 6, 3 y 4, ¿verdad? Nos bautizamos en la muerte de Jesús. Somos sumergidos en el agua, pero lo que pasa es que así morimos con Cristo para que podamos vivir con Cristo. Y el motivo de la reflexión nos da poder sobre la práctica del pecado. Es un punto un poco profundo, entiendo eso, es profundo, pero bien potente el poder de morir con Cristo para vivir con Él. No hay nada en esta vida que nos puede vencer. Porque es que no podemos, nadie puede matar a muerto, ¿verdad? Si ya está, aquí está el cuerpo, ¿ok? Aquí está el muerto, ¿ok? Podemos dispararle a la pistola, ¿verdad? Podemos pegarlo con una vara, pero ha muerto. No podemos matarle. El punto es que si morimos con Cristo, Satanás no nos puede matar. Pero cuando Él nos tienta y vienen los deseos de la carne, ¿qué importa? Podemos vencer todo deseo. Bien, muy bien. Ok. Leyendo aquí de Hebreos 2, queremos seguir meditando en el argumento que hace capítulo 1. Déjenme comenzar leyendo Hebreos 1, 5 ahora. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Está hablando del Salmo, perdón, estoy escribiendo en inglés. Salmo con S. Muy bien. Salmo 2. Este salmo es bien potente, poderoso, porque los apóstoles 4 veces citaron este salmo para hablar de la gran profecía acerca de Cristo. Salmo 2 fue escrito por David, el rey David. Rey David reinó como rey algunos casi 1000 años antes de Cristo, 900 algo de años. Ahora Dios había prometido a David que de su descendencia Dios iba a levantar este Salvador, Jesús. Ahora, este salmo, entonces, por inspiración de Dios, este salmo escribió David. Versículo 1. ¿Por qué se amontinan las gentes?
y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En los primeros 3 versículos habla de los reyes, los príncipes, los líderes del pueblo que no quieren que Dios sea su rey, no quieren que su ungido sea su rey. Y cuando Jesús llegó aquí, ¿qué trato tuvo Jesús con los líderes, con los príncipes? Herodes, ¿se acuerda? Herodes quiso hacer algo con Jesús. Y Jesús no tenía tiempo para él. Le llamó zorro, ¿verdad? Dice que Jesús así se lo despidió, así. Cuando le tenía a Jesús delante de Pilato, estaba en la ciudad, en aquel momento también Herodes. Y Jesús invitó a Herodes, Pilato invitó a Herodes a juzgar a Jesús. Y Pilato fue un hombre bien profano, pero Herodes tenía interés en estas cosas espirituales. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? Este Herodes estaba bien interesado en el mensaje de Juan. Y tenía miedo a Juan, pero últimamente decapitó a Juan. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerda? Porque Herodes le había condenado a Jesús. Juan le había condenado a Herodes. ¿Por qué? Porque estaba casado con su cuñada. ¿Okay? Entonces, dijo Juan, no tiene derecho de tener la esposa de tu hermano. Se enojó entonces, pero también la esposa de Herodes quiso destruir a Juan y últimamente cuando su hija danzó delante de la corte de Herodes, quién sabe, animado por el baile de ella, tal vez ebrio, quién sabe, estaban tomando, tal vez, pero ofreció a la hija de su esposa, a ella, cualquier cosa que ella quiera hasta la mitad de su reino, ¿verdad? Y no supo lo que decir o pedir. Entonces fue a su madre y su madre pidió que la cabeza de Juan. Entonces, estaba bien triste Herodes, pero lo decapitó. Ya estaba en la casa, en la prisión, allá cerca del Jordán. Y lo enviaron, lo decapitaron y llevaron la cabeza para presentar a la hija de la esposa de Herodes. Así eran ellos rebeldes siempre, en contra del mando de Jesús. Cuando condenaron a Jesús, los escribas y los fariseos, los saduceos, eran los sacerdotes. Tenían a Anás y Caifás, 2 sumos sacerdotes. Los 2 condenaron a Jesús. Dijo Caifás, conviene que uno se muera por que el pueblo no muera. Entonces, y por ser sumo sacerdote, fue profeta, porque así anticipó la muerte de Jesús, sin saber lo que estaba diciendo. Pero dice, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos pensando en robar de Jesús su poder, su dominio. Hay otra parábola que Jesús dice que habían labradores en una viña que tenían la carga de la viña para
ofrecer como la renta al dueño. Y cuando fue tiempo de la cosecha, el dueño envió su mensajero, un esclavo, un mensajero, a ellos para pedir la renta. Y ellos maltrataron al mensajero. Envió otros mensajeros y también golpearon a uno, mataron a otro. Por fin dijo, los voy a enviar a mi hijo, lo van a respetar. ¿Y qué dijeron ellos? Aquí está el heredero, ¿verdad? Aquí está ya no tengo heredero. El heredero dice, vamos a matarle a él y ahora la viña será nuestra. Okay. Así hablan ellos. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora, versículo 4, en esta profecía, David en esta visión ve a Dios en su trono mirando a los hombres así que rechazan el mando de Dios. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y ellos turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ellos mataron a Jesús, pero ¿qué pasó con Jesús? Ascendió al cielo. Resucitó el tercer día y después de 40 días ascendió a los cielos y ahí estaba sentado a la diestra del Padre cuando envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés. 50 días después de su muerte, envió al Espíritu Santo, así comenzó su reino, su iglesia. Entonces, lo que vemos es que la profecía, Dios se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor. En Mateo 24, Jesús en otra profecía declaró que cuando estaban andando allá en el templo, dice, los discípulos estaban bien impresionados con el lujo, con las joyas, con la majestad, la elegancia del templo, bien ordenado. Y Jesús dijo, no habría una piedra encima de otra. Y Mateo 24 así habla de esta profecía, como Dios iba a destruir la ciudad y el templo. Y todo el capítulo 24 así habla de el furor de Jehová. Y en el año 70, Jesús murió en el año más o menos 33. Okay. En el año 70, entonces, llegaron los ejércitos de Roma, destruyeron la ciudad, no dejando ni una piedra encima de otro del templo. Y mató, o los ejércitos de Roma mataron a miles y miles y miles de judíos. Tenemos la historia en Josefo de esta guerra. Y algunos judíos en su desesperación bajo, ¿cómo se llama? El siege, habían cerrado la ciudad, tenía la ciudad de Jerusalén rodeado de ejércitos y no podían recibir comida. Y día tras día tras día había hambre, no había comida adentro, más y más desesperación. Algunos, para escapar, querían llevar su joyería consigo y no podían llevarlo, entonces tragaban su oro y su plata, tragaban para que estuviera en su cuerpo, pensando después tener el poder de recuperar su oro, su plata. Pero salió las noticias a los romanos de eso. Entonces, al salir los judíos huyendo, cuando los romanos cogían a ellos,
con sus cuchillos abrían el cuerpo de los judíos para sacar la joyería de ellos. Esta guerra fue terrible. Miles y miles murieron. 1 millón de ellos llegaron a ser esclavos. Habían tantos esclavos de los judíos en aquel entonces que el mercado de esclavos no podía recibir más. No fue posible vender un esclavo de los judíos porque habían tantos. Esto habla del furor de Jehová. Esto pasó y hasta hoy nunca han podido reconstruir el templo allá en Jerusalén. Ahora tienen este muro, ¿verdad? Donde ellos van para orar y orar. Se llama el muro de ¿cómo se llama? De lágrimas. De los lamentos. Sí, de lamento. Okay. Y hoy día ellos van y hacen sus oraciones en un papelito y le ponen allá en el muro, ¿verdad? Es todo lo que queda hasta hoy de aquella destrucción. Ahora, en este contexto dice el 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, ¿qué poder tiene Jesús hoy? Este poder. Lea conmigo ahora Efesios 1, versículo 20. Estamos en una oración un poco larga, pero déjame comenzar con el versículo 20. En el medio de la oración dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en Apocalipsis se llama Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, todos los reyes del mundo, toda nación está bajo los pies de Jesús. Ese dominio es completo, pero además, dice, más arriba que las naciones es el reino de Jesús, es la iglesia. Entonces, es cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, en el mundo de reyes, de presidentes, de dictadores de hoy, ¿dónde está el reino? Está más arriba. Los cristianos, el cuerpo de Cristo, somos los dueños del mundo, conforme el punto de vista de Dios en los cielos. Entonces, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Primero de Pedro 2, 9.
dice, ahora hablando del reino de Cristo, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes somos nosotros? Dice, linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa real? Hablando de príncipes, ¿verdad? Somos reyes, somos sacerdotes, pero también somos reyes. Es la forma de pensar de Dios, porque cuando hablamos la boca y predicamos la palabra de Dios, somos portavoces de Dios, somos los profetas de Dios, somos los que destruimos a las naciones con la palabra. Las palabras que juzgan a ellos es la palabra en nuestra boca. Jesús juzgó al mundo cuando no tenía nada, ni dos monedas en la mano, no tenía dinero, no tenía nada, pero era rey de reyes aquí en la tierra. Y ahora hace a nosotros, aunque fuéramos débiles y pobres y todos tienen más que nosotros, pero somos los reyes, porque juzgamos y juzgaremos a ellos con la palabra que enseñamos aquí en la tierra. Muy bien. Entonces, volviendo a Hebreos capítulo 1, estamos meditando en lo que dice capítulo 1, cuando dice en versículos 5 y 6, dice Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Lo que acabamos de leer en Salmo 2, Dios nunca dijo tal cosa a los ángeles. Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Otra vez, versículo 6. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. De los ángeles dice que hace a sus ángeles espíritus. Okay. Hace a sus ángeles espíritus. Eso no. Espíritus. Dice, y a sus ministros son espíritus y son ministros. Nos ayuda a entender lo que es el papel de ellos. Dice, y sus ministros llama de fuego. Vamos a pensar un poco en lo que la Biblia nos enseña de los ministros que son. Ya hablamos de Miguel el arcángel. Tenemos 3 veces mención de Miguel y también de Gabriel. Pero son espíritus
ministradores, dice, pero enviados a favor de los que serán herederos. Adelante en el versículo 14, este mismo Hebreos 1. Hebreos 1, 14. Dice algo muy importante. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, son ministradores de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son ellos? Los cristianos, ¿verdad? Los santos de Cristo. Ahora, tenemos a los hombres aquí y los ángeles aquí, porque el hombre está inferior a los ángeles, pero dice que Dios envía a sus ángeles ministros para servir a los que serán herederos de la salvación. Entonces, si ellos son ministradores de nosotros, ¿quién está más alto? Nosotros, ¿verdad? No todos los hombres. Pero de esta manera Dios exalta a los cristianos a más arriba que los ángeles. Ellos son superiores, los ángeles son superiores a nosotros en el sentido de la creación. Pero en el contexto de la redención, Dios pone a los ángeles debajo de nosotros como servidores para ayudarnos. Oramos a Dios, ¿verdad? Es lo que Dios quiere que hagamos. Oramos, hacemos peticiones. ¿Cómo es que Dios contesta? Si pedimos que Dios haga algo por nosotros, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hará Dios? ¿Cómo podrá Dios contestar la oración del hombre? Por medio de los ángeles. Y acuérdense de Hechos 12. Aquí tenemos el contexto de cuando encarcelaron a Pedro. Dice que en versículo 4, Hechos 12, versículo 4, déjenme comenzar. El 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, que decapitó a Jacob, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la casa, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora están todos en la iglesia orando por él, miles y miles de cristianos orando por Pedro, está en la cárcel, y mañana le van a decapitar como decapitaron a Jacob. Entonces, ¿qué estaban orando? ¿Qué clase de oración hacían ellos? ¿Qué pedían ellos? ¿Puede imaginar? Sí. Que Dios hiciera algo para salvar la vida de Pedro. Pedro era uno de los 12 apóstoles. Era para ellos maestro. Era para ellos un apoyo de la salvación del alma por su trabajo entre ellos. Oraban por ellos, a Dios por él. Entonces dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiando la casa.
Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la casa. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta del hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces ellos oraban por él y Dios envió a su ángel para librarle de la muerte. Dice 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abriendo le vieron, se quedaron atónitos. No creían. Dice, estás loca. Estás loca. ¿Pero qué estaban orando? Era eso. Sí. Y no lo creyeron. Y no, es que cuando oramos es el problema. ¿Creemos o no creemos? Cuando oramos a Dios, sería una sorpresa que si Dios hiciera algo. No debe ser, ¿verdad? Hay un versículo que dice, oran sin creer. Sin creer. Sin creer. Sí, así es. Entonces, sí, Dios son ministradores para nosotros y tenemos varios ejemplos así de eso. Eran también, pues, sirvieron a Jesús. ¿Pueden recordar cuando ellos habían servido a Jesús? ¿Se acuerda cuando nació Jesús? Los ángeles cantando en Lucas, cantando. Y cuando estaba Jesús allí tentado de Satanás, otra vez un ángel que le servía. Cuando estaba orando en Getsemaní, llorando y sudando como gotas de sangre, ahí estaba el ángel con él. Tenemos que recordar que Dios envió a su ángel para apoyar a sus santos. ¿Cuántos ángeles son? ¿Cuántos son? Mateo 26:53. Mateo 26. $53. Ok. Dice, cuando se acuerda el 51, pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Jesús entonces le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él
¿no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces, hay más que hay más que legiones de ángeles que Jesús podía llamar. ¿Ok? Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 22. Hablando de la ciudad espiritual de Jerusalén, dice, déjenme comenzar en el versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Ok? Nos acercamos al Sion celestial, ¿okay? A Jerusalén celestial, y donde hay millares de ángeles. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son millares? Yo creo que la palabra implica algo como millones, ¿verdad? Millares, millones, algo así. ¿Cuántos son? 1,000,000 será 1,000,000. Okay. Muy bien. Ahora los ángeles están cantando. Hermanos, Dios los bendiga.